Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. En el episodio de hoy toca revisar un mito antiguo, y como quedé fascinado con el mito de Medusa la semana pasada, decidí tocar el mito de los 12 trabajos de Heracles, o Hércules, como sea que lo conozcas, en este episodio. Y disculpen mi fanatismo, pero la película animada de Disney que representa una adaptación de este mito griego es simplemente mi película favorita de todos los tiempos de la Compañía del Ratón. Así que no solo te estaré narrando el mito griego de Heracles y las 12 pruebas que tuvo que pasar para redimirse, sino que estaré comparando esta oscura historia con la colorida e inspiradora película que todos conocemos gracias a Disney. Mientras que la historia animada protagonizada en español latino por Ricky Martin y Tatiana trata sobre un héroe de corazón noble que busca volver a ser un dios para volver a casa al lado de sus padres, el mito original griego de Heracles es mucho más oscuro, y la razón por la que Hércules se ve inmiscuido en esta travesía es para redimirse por haber asesinado a su esposa Megara y a sus hijos. Así de radical es el contraste entre ambas versiones, así que tenemos mucho por analizar para saber qué tanto fue fiel Disney al mito de Heracles. Antes de comenzar, te recuerdo que le des like al video, te suscribas y actives la campana de notificaciones. El link para que adquieras tu ejemplar de Demonios de Luna Llena está abajo en la descripción. Ahora sí, comencemos. Honestamente, la película de 1997, llevada a la animación por parte de Disney, no posee muchas similitudes con el mito griego de Heracles, salvo quizá los nombres de algunos personajes. Y bueno, eso va entrecomillado, ya que el nombre de nuestro héroe fortachón ni siquiera es Hércules, sino Heracles. Hércules es la versión romana del mito, una vez que este poderoso imperio conquistó Grecia y absorbió gran parte de su cultura, y ya que la película animada pretende contar el mito griego y no el romano, podemos ver que hay un error desde el nombre del protagonista y en el mismo título de la película, porque si fuera fiel al mito griego, la película se llamaría Heracles, no Hércules. Revisemos paralelamente punto por punto de ambas historias, tanto del mito como de la cinta animada, para que veamos qué tanto se parecen y cuántas cosas fueron cambiadas y en qué medida, con el fin de que el proyecto fuera family friendly, porque si has leído o escuchado sobre algún mito griego, sabrás que son todo menos infantiles. Estupro, zoofilia, incesto, adulterio, asesinatos y muchos otros elementos de naturaleza criminal protagonizan estas historias, y la historia de Hércules no es la excepción. En la película vemos que Hércules es hijo biológico de Zeus y de Hera, esta última siendo en verdad su esposa en la mitología griega. Sin embargo, en el mito original, Heracles es hijo de Zeus, mas no de Hera, porque Zeus era un mujeriego, libidinoso e infiel de primera, y como era el dios principal, nadie podía decirle nada. Incluso su esposa tenía que aguantarse. Uno de los muchos hijos ilegítimos que tuvo Zeus fue precisamente Heracles, a quien procreó con la mujer mortal Alcmena.
Esta mujer era hija del rey Electrión de Micenas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Almena no era soltera, sino que estaba casada con un hombre llamado Anfitrión. ¿Te digo algo interesante? Almena y Anfitrión aparecen en la película de Disney de Hércules, como los dos ancianos que adoptan al semidios cuando es un bebé, aunque claro, en la cinta, Almena no es la madre biológica del héroe, ni le fue infiel a Anfitrión con Zeus. El adulterio tenía que quedar fuera de la historia animada, claro está. A partir de ahora, ya no verás igual a estos dos personajes en la película, sabiendo que originalmente Alcmena le fue infiel a su esposo con Zeus, y procreó así al semidios Heracles. Si este fuera el caso en la película, dudo que Anfitrión quisiera tanto y aceptara tan de buena gana a Hércules en su casa, siendo que era el producto de una infidelidad de su esposa. Como pequeña referencia al episodio de Medusa de la semana pasada, mencionaré que Pegaso no aparece en el mito original de Heracles. De hecho, nada tiene que ver con este personaje. Como te mencioné en el episodio de la semana pasada, en la película vemos que Zeus crea a Pegaso con sus poderes para que sea el amigo de por vida de su hijo, pero en la mitología griega, Pegaso no es creación de Zeus, sino que este caballo alado es uno de los dos hijos de la gorgona Medusa, quien por cierto hace un cameo en la cinta aunque no aparece en el mito original. Pegaso es el producto de la violación de la que fue víctima Medusa, antes de convertirse en un monstruo, por parte del dios Poseidón, quien por cierto, en la mitología griega, es uno de los dos hermanos de Zeus. No viene al caso hacerle mucho énfasis en este episodio, y si quieren puedo hacerlo en un futuro, aunque cabe mencionarlo brevemente hoy. Poseidón aparece en otra película de Disney que no es Hércules, en La Sirenita. O sea, que Pegaso y Ariel serían medios hermanos por parte de su padre, ya que una teoría de internet afirma que en verdad Zeus y Tritón son hermanos en el universo Disney, debido al parecido con el que fueron dibujados y de hecho, en español latino, tienen al mismo actor de doblaje dándoles vida. Así que si Ariel y Pegaso son hermanos, entonces Hércules y Pegaso serían primos. Muy enfermo, ¿no crees? Siguiendo con la historia de Hércules, en la película vemos que es Hades, el otro hermano de Zeus, aunque esto no se menciona en la película, probablemente para que no sonara a que estaba copiando al Rey León, aunque en los mitos griegos sí se menciona que Hades es el hermano menor de Zeus. Este dios de la muerte es el culpable de las desgracias del protagonista en la película. Es él quien despoja a Hércules de sus poderes cuando es un bebé para que, en el futuro, él pueda derrotar a Zeus y así convertirse en el rey del Olimpo. Pero la historia no va así en el mito griego. De hecho, Hades ni siquiera figura en este. La verdadera villana de la historia original es nada más y nada menos que Hera, esposa de Zeus, y quien en la cinta es la madre biológica de Hércules, pero que en el mito que revisamos hoy no veía a Hércules más que como el hijo bastardo de la amante de su esposo, y lo odiaba profundamente. Por ello, Zeus, tras dejar embarazada a Alcmena, madre biológica de Heracles, proclamó que el próximo hijo nacido en la casa de Perseo se convertiría en rey. Al escuchar esto, Hera, la esposa de Zeus, provocó que Euristeo naciera 2 meses antes, pues pertenecía a la casa de Perseo al igual que Heracles, a quien hizo nacer con 3 meses de retraso. Cuando Zeus se dio cuenta de lo que había sucedido, se enfureció, pero su imprudente proclamación sobre el reinado siguió en pie, aunque ésta dejara en desventaja a su hijo Heracles. Hasta aquí no han ocurrido tantas cosas malas. Es decir, sí, una que otra infidelidad, nacimientos fuera del matrimonio, pero nada realmente terrible. Sin embargo, es a partir de este punto que el mito griego se aleja aún más de mi película favorita de Disney. En la cinta vemos que Hércules es entrenado por Phil para poder convertirse en un héroe verdadero, pero no por gloria propia, sino para poder hacer un bien mayor y así recuperar sus poderes de Dios,
siendo capaz de regresar al Olimpo, al lado de sus padres y de los demás dioses, y en el camino se enamora de Megara. Una historia conmovedora, emocionante y con una valiosa lección sobre el verdadero valor de las personas. Pero en el mito griego, Hércules no emprende su viaje de aventuras y pruebas para volverse un héroe, sino que lo hace por un propósito mucho más oscuro. Para empezar, en el mito griego, Hércules ya está casado con Megara y tiene varios hijos con ella. Y eso no es lo único que cambia. Megara no es esta chica sexy y ruda que nos enamoró a todos de niños, así como Hércules no es este Capitán América perfecto, noble y algo inocente, sino que en el mito original, Hércules es un desquiciado con problemas de ira y un carácter volátil, que al contar con fuerza divina, se convierte en una verdadera arma de destrucción masiva cuando se enfurece, lo cual ocurre con mucha frecuencia y por la más mínima provocación. Y es que en el mito de Heracles, este semidios, provocado por Hera, la esposa de su padre, termina matando a su mujer Megara y a sus 2 hijos, además de 2 de sus sobrinos, con sus propias manos. Cuando Heracles recuperó la cordura y advirtió lo que había hecho, se aisló del mundo y se fue a vivir solo a las tierras salvajes. Una vez en aislamiento por su profunda pena y vergüenza, Heracles viajó a Delfos para saber cómo podía compensar sus acciones. Pitia, la oráculo de Delfos, le aconsejó ir a Tirinto a servir a su primo, el rey Euristeo, durante 12 años, realizando cualquier labor que le impusiera. A cambio, Hércules sería recompensado con el regreso de su familia de la muerte. Finalmente, se pone a disposición de Euristeo. Así es, en la versión original, Hércules no arriesga su vida por una noble causa, sino que lo hace para enmendar un terrible crimen que cometió: el asesinato de su propia familia, de su amada Megara y sus 2 pequeños hijos. Te dije que esto iba a ser oscuro, ¿no? Y lo peor es que apenas va comenzando. Originalmente, Euristeo ordenó a Hércules realizar 10 labores. Hércules las cumplió, pero Euristeo se negó a reconocer 2 de ellas, debido a que Hércules había recibido ayuda, por lo que terminó otorgándole 2 más, convirtiéndose así en 12 pruebas. Euristeo no contó el asesinato de la Hidra porque Iolao le había ayudado, ni tampoco contó la limpieza de los establos de Augías, ya que Heracles fue pagado por hacer esto. Más adelante entraremos en detalle en estas 2 pruebas fallidas. Cabe aclarar que en el mito, Heracles no pasa por ningún entrenamiento, ya que él ya era un guerrero de mayor edad y no un jovencito de 18 años como en la película, enclenque y torpe. Como Hades, Pena y Pánico, estos 2 claramente son invenciones de Disney, no aparecen en el mito original y Megara ya estaba muerta para este punto, podemos brincar hasta las 12 pruebas de Heracles. El centauro que aparece en la película sí tiene una aparición en el mito, pero más adelante entraremos a detalle. La primera prueba que Hércules debe pasar es la de vencer al león de Nemea. Según una versión de este mito, esta bestia secuestraba a mujeres en su madriguera, en una cueva cerca de Nemea, atrayendo de esta manera a guerreros de ciudades cercanas que buscaban salvar a la mujer, que en realidad era el león bajo un encantamiento, y el guerrero en cuestión correría a socorrer a la mujer. Una vez que estaba cerca del guerrero, la mujer se transformaba en león y mataba al guerrero, devorando sus restos y entregando los huesos a Hades. Heracles vagó por la zona donde el león era avistado y en donde atacaba, hasta que llegó a la ciudad de Cleonas. Allí conoció a un chico que le dijo que si mataba al león de Nemea y volvía vivo en 30 días, él mismo se sacrificaría a Zeus. Otra versión afirma que Hércules conoció a Molorco, un pastor a quien el león le había matado un hijo, diciéndole al semidios que si volvía vivo en 30 días de su encuentro con el león, él sacrificaría un cordero a Zeus. Pero si Heracles no volvía en 30 días, el hombre ofrecería su cadáver como ofrenda de luto al dios. Mientras buscaba al león, Heracles hizo unas flechas para usarlas contra él, sin saber que el pelaje dorado del animal era impenetrable.
Cuando descubrió al león, le disparó con el arco y descubrió las propiedades protectoras del pelaje cuando la flecha rebotó en el muslo de la bestia. Tras cierto tiempo, Heracles hizo que el león volviera a su cueva. La cueva tenía dos entradas, una que Heracles bloqueó y otra por la que se adentró a ella. En la oscuridad, el héroe aturdió a la criatura con su garrote y usando su inmensa fuerza, estranguló al león hasta matarlo. Tras matar al animal, intentó despellejarlo con un cuchillo de su cinturón para usar su impenetrable piel como armadura, pero no pudo hacerlo. Entonces intentó afilar el cuchillo con una piedra e incluso intentó usar la propia piedra para hacerlo. Finalmente, Atenea, percatándose de la situación del héroe, le dijo a Heracles que usara las mismas garras del león para cortar la piel y que así podría desprenderla del músculo. Cuando Heracles por fin volvió el 30º día, llevando la piel del león a manera de coraza, el rey Euristeo estaba sorprendido y aterrado por el poder de su primo. Euristeo le prohibió volver a la ciudad. En el futuro tendría que mostrar los resultados de sus labores fuera de las puertas de la ciudad. Euristeo le advirtió que las tareas que le había encargado serían cada vez más difíciles. En la película vemos una referencia a este enfrentamiento con el león durante el montaje de la canción De Cero a Héroe. De hecho, en este montaje veremos referencias a varias de las pruebas del mito griego, aunque realmente no tienen mucha relevancia en la trama. Además, en una icónica escena, vemos que Hércules posa para una pintura, vistiendo la piel del león que derrotó antes. Pero aquí vemos que la piel que usa es la de Scar, villano del Rey León. No sé qué es más oscuro, la historia del mito real o el hecho de que un personaje de Disney vista con la piel de otro personaje Disney que ya está muerto. Muy a la Cruella de Vil, ¿no crees, Erk? La segunda prueba que el héroe enfrenta sí aparece en la película, y se trata de la Hidra de Lerna. Euristeo mandó a Heracles a matar a la Hidra, a quien Hera había criado exclusivamente para matar a Heracles. Al llegar al pantano del lago Lerna, donde habitaba la Hidra, Heracles se cubrió la boca y la nariz con una tela para protegerse de los vapores tóxicos. Disparó flechas ardientes a la guarida de la Hidra, el manantial de Amimone, una profunda cueva de donde la bestia solo salía para aterrorizar a los pueblos cercanos, justo como se ve en la película. Entonces, el héroe se enfrentó a la Hidra portando solo una hoz, una espada o su famoso garrote, dependiendo la versión, pero era solamente un arma con la que contaba. Sin embargo, como vemos en la película y como es conocido sobre la Hidra, cada vez que Hércules le cortaba una cabeza con la espada, dos crecían de nuevo. Y esto significaba una desesperación cada vez más grande para el semidios. La debilidad de la Hidra es que era invulnerable, a menos que mantuviera una sola cabeza, cosa que ya no había ocurrido, porque Hércules seguía cortando cabezas y por ende seguían creciendo muchas más, al igual que en la película. Dándose cuenta de que no podía derrotar a la Hidra cercenando sus múltiples cabezas, Heracles pidió ayuda a su sobrino Iolao. Iolao tuvo la idea, posiblemente inspirado por la diosa Atenea, de usar una tela para cauterizar los cuellos tras cada decapitación. De esta manera no volvían a crecer las cabezas, por el propio veneno de la Hidra. Viendo que Heracles estaba ganando la batalla, Hera mandó un gran cangrejo para distraerlo, pero el semidios lo aplastó con su poderoso pie. La cabeza inmortal de la Hidra fue cortada con una espada dorada que Atenea le dio a Heracles. El semidios colocó la cabeza aún viva y coleando bajo una gran roca en el camino sagrado entre Lerna y el Ayo, mojando sus flechas en su sangre venenosa, que más adelante utilizaría en su misión. Y así, Hércules completó su segunda tarea. Hera, molesta porque Heracles habría podido derrotar a la bestia que crió solo para matarlo, la situó en la bóveda celeste del cielo como la constelación de la Hidra. Entonces convirtió al cangrejo que había enviado y que Heracles también destruyó en la constelación de Cáncer. Heracles usaría después las flechas mojadas en la sangre venenosa de la Hidra para matar a otros enemigos durante las labores restantes, como por ejemplo a las aves de Estínfalo o al gigante Gerión. Mucho después,
utilizaría una de estas flechas para matar al centauro Neso, que es el que vemos en la película de Hércules y que tiene un papel importante al final de esta historia. La batalla que vemos en la película entre Hércules y la Hidra es similar, pero con considerables diferencias, como por ejemplo que Phil, personaje que no existe en la mitología griega, y Pegaso no aparecen en el mito griego, sino que quien ayuda a Hércules en vez de estos dos es su sobrino. Pero de todas las pruebas o referencias del mito griego que vemos en la animación, esta es quizá la más fidedigna. De la tercera prueba te hablé brevemente en el episodio del podcast sobre mitos griegos no tan conocidos, y se trataba de la captura de la cierva de Cerinea. Euristeo y Hera estaban furiosos al saber que Heracles había logrado escapar de las garras del león de Nemea y de la hidra de Lerna, por lo que decidieron pensar en una tarea fatídica para el héroe. La tercera tarea no implicaba matar a una bestia, ya que quedaba claro que Hércules podía superar a los oponentes más fieros, por lo que Euristeo le hizo capturar a la hembra del ciervo de Cerinea, ya que ésta era más rápida que una flecha. Al inicio de su búsqueda, Heracles se despertó y pudo ver el destello de las astas de la cierva a lo lejos. El semidios la persiguió durante un año por Grecia, Tracia, Istria y la tierra hiperbórea de los gigantes. En algunas versiones la capturó mientras el animal dormía lisiándolo con una red. En otras, se encontró con Artemisa en su templo y ella le dijo que dejara a la cierva y le contara a Euristeo que la tercera tarea estaba completa. Aunque en otra versión, Heracles atrapó a la cierva con una flecha entre las patas delanteras. De esta prueba de Heracles no se hace ni siquiera mención en la película. La cuarta labor consistía en cazar al jabalí de Erimanto. Euristeo estaba decepcionado con la idea de que Hércules superara a otra criatura más, por lo que asignó a Hércules otra peligrosa tarea. Según algunos relatos, la cuarta tarea era traerle vivo a Euristeo al temible jabalí de Erimanto. De camino a atrapar al jabalí, Heracles visitó a Folo, un tipo de centauro hospitalario y viejo amigo del semidios. Hércules comió con él en su cueva. El centauro devoró su carne cruda y pidió vino. Heracles visitó Quirón para recibir consejos sobre cómo capturar al jabalí, y Quirón le dijo que lo llevara a la nieve gruesa, lo que sitúa este trabajo a mediados de invierno. Capturando exitosamente al jabalí, Heracles lo ató y se lo llevó a Euristeo, quien se asustó y se escondió en un depósito semienterrado de Pithos, rogándole a Hércules que se librara de la bestia, siendo un tema predilecto de los pintores de vasos. Mientras escuchamos de cero a héroe en la película, podemos ver a Hércules peleando con el jabalí e incluso lo vemos asado y listo para comerlo. Claro, en esta versión es uno de los numerosos rivales que Hades le envía para pelear contra él. La quinta labor que Heracles debía llevar a cabo era la de limpiar los establos del rey Augias. Se suponía que esta tarea debía ser tanto humillante como imposible, dado que el ganado tenía una salud divina y eran inmortales, por lo que producían una cantidad enorme de estiércol. Los establos augeos no se habían limpiado en 30 años y allí vivían 1000 vacas. Sin embargo, Hércules triunfó redirigiendo los ríos Alfeo y Peneo para limpiar la inmundicia de los animales. Esta prueba habría sido muy aburrida de ver en la cinta, así que claramente no aparece. La sexta labor era la de derrotar a las aves de Estínfalo, aves antropófagas con picos de bronce y afiladas plumas metálicas que podían lanzar a sus víctimas por los aires. Estas aves eran sagradas para Ares, el dios de la guerra. Además, sus heces eran muy tóxicas. Habían migrado al lago Estínfalo en Arcadia, tierra donde nace el mito del hombre lobo, donde criaron rápidamente y tomaron toda la campiña bajo su poder, destruyendo los cultivos locales, árboles frutales y a los mismos aldeanos. Hércules no podía adentrarse mucho en el pantano ya que éste no soportaría su peso. Atenea, percibiendo la situación, le dio a Hércules un crótalo que Hefasto había hecho especialmente para esa ocasión. Hércules lo agitó y asustó a las aves. Después les disparó a muchas de ellas con sus flechas envenenadas. El resto huyó para no volver jamás, y después los argonautas se encontrarían más tarde con estas aves.
Durante los enfrentamientos en De Cero a Héroe, vemos que Hércules se enfrenta a un ave enorme y la aprisiona, pero esta podría ser más bien una referencia a las arpías. Aunque por lo que dice el mito de que los argonautas las toparían después, puede que las aves de Estínfalo y las arpías hayan sido las mismas criaturas, o sea, aves con rostro humano. La séptima labor era capturar al toro de Creta. Hércules navegó a Creta, donde el rey Minos dio permiso a Hércules para llevarse al toro e incluso le ofreció ayuda, la cual Hércules declinó, posiblemente porque no quería que Euristeo descartara su labor como le había hecho con las pruebas anteriores. Hércules se escabulló tras el toro, usando sus manos para estrangularlo, pero deteniéndose antes de matarlo, haciendo solo que se desmayara, y después lo mandó en barco a Tirinto. Euristeo, que se ocultó en su pithos al primer vistazo de la criatura, quería sacrificar al toro en honor a Hera, quien odiaba a Hércules. Pero Hera se negó porque reflejaba la gloria de Hércules. El toro fue liberado y vagó en Maratón, siendo conocido como el toro maratoniano. Teseo sacrificaría a este animal a Atenea y a Apolo, pero como esto no ocurriría, Atenea tendría relaciones con el toro y engendrarían así al Minotauro, como te lo expliqué en el episodio de Gravity Falls. En la película no vemos a Hércules peleando con el toro de Creta, pero sí con el Minotauro, al mismo tiempo que lucha contra Medusa, quien jamás aparece en el mito de Heracles. La octava labor era devolver las yeguas de Diomedes, que habían sido entrenadas por su dueño para comer carne humana, al rey Diomedes de Tracia. Hércules no se percató que los caballos, llamados Podargos, el veloz, Lampon, el brillante, Xantos, el amarillo, y Deinos, el terrible, estaban atados a un pesebre de bronce porque eran salvajes. Su locura se atribuía a su dieta antinatural de carne humana. Las yeguas eran antropófagas e incontrolables, por lo que Hércules dejó a su compañero favorito Abdero a su cargo mientras luchaba con Diomedes, descubriendo que el chico había sido devorado cuando regresó del enfrentamiento. En venganza, Hércules alimentó a Diomedes con sus propios caballos, fundando luego Abdera junto a la tumba del chico. La novena labor no consistía en pelear contra una criatura, sino en conseguir un objeto en específico. Y esta prueba no fue planteada por Euristeo, sino por su hija Admete, quien quería la faja de Hipólita, reina de las Amazonas. Tomando un grupo de amigos con él, Hércules zarpó, deteniéndose en la isla de Paros, habitada por algunos hijos de Minos. Los hijos mataron a 2 de los compañeros de Hércules, un acto que le alborotó. En venganza, el semidios mató a 2 de los hijos de Minos y amenazó a los habitantes hasta que ofrecieran a 2 hombres para reemplazar a sus compañeros caídos. Hércules aceptó tomar 2 de los nietos de Minos, Alceo y Esténelo. Después continuaron su viaje y desembarcaron en la corte de Lico para llegar después a Temisira, donde vivía Hipólita, reina de las Amazonas. Todo habría salido bien para Hércules en esta ocasión si no hubiera sido por Hera. Hipólita, impresionada por Hércules y sus hazañas, accedió a entregarle su faja, y lo hubiera hecho si Hera no se hubiera disfrazado y caminado entre las Amazonas, plantando la semilla de la sospecha. La diosa afirmó que los extranjeros planeaban llevarse a la reina de las Amazonas. Alarmadas, estas poderosas mujeres salieron a caballo para enfrentarse a Hércules. Cuando Hércules las vio, pensó que Hipólita había estado pensando en traicionarlo, nunca queriendo darle la faja, por lo que la mató, tomó la faja por la fuerza y volvió con Euristeo. La 10ª prueba de Heracles era obtener el ganado de Gerión. Para molestar a Hércules, Hera mandó tábanos para picar al ganado, irritarlos y dispersarlos. El héroe fue capaz de reunirlos a todos otra vez en un año. Entonces Hera mandó una inundación que aumentó el nivel de un río tanto que Hércules no podía pasar por ahí con el ganado. Sin embargo, nuestro amigo amontonó rocas en el río para disminuir su profundidad. Cuando llegó finalmente a la corte de Euristeo, el ganado fue sacrificado en honor a Hera. Como te mencioné antes, las pruebas de la Hidra y la de los establos de Augías no habían contado para Euristeo, por lo que éste le dio 2 pruebas adicionales.
La primera de estas dos labores adicionales fue robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Y finalmente, la 12ª y última tarea era la captura de Cerbero, el perro guardián de 3 cabezas de las puertas del inframundo. Para preparar su descenso, Hércules fue a Atenas para iniciarse en los misterios eleusinos. Entró en el inframundo con Hermes y Atenea como sus guías. Hércules encontró a Hades y le pidió permiso para llevarse a Cerbero a la superficie, a lo que Hades accedió si podía someter a la bestia sin utilizar ningún arma. Hércules dominó al perro de 3 cabezas con sus manos y se colgó a la bestia sobre su espalda. Sacó a Cerbero del inframundo tras una entrada de una caverna en el Peloponeso y se lo llevó a Euristeo, quien huyó de nuevo en su pidos. El rey Euristeo le rogó a Hércules que devolviera a Cerbero al inframundo, ofreciéndole a cambio liberarlo de dejarle más labores, otorgándole, finalmente, su libertad. Si bien Cerbero no es una de las pruebas dentro de la película de Disney, el perro sí aparece en un par de escenas como la mascota de Hades en el inframundo. Tras cumplir las 12 pruebas, Heracles no recuperó de la muerte a su familia, pero sí se volvió a casar con una mujer llamada Deyanira. Durante un viaje, la pareja tuvo que cruzar el río Ébeno. El centauro Neso se ofreció para transportar a Deyanira sobre su grupa, mientras Heracles atravesaba la corriente a nado. Neso se había enamorado de Deyanira, y cuando se halló en tierra firme, galopó velozmente para raptarla. Al ver a su esposa en peligro, Heracles disparó una flecha contra Neso, la cual impactó en el corazón de la criatura. Mientras el centauro agonizaba, le dijo a Deyanira que tomara un poco de su sangre. Cuando sientas que empiezas a perder el cariño de Heracles, úsala sin dudarlo y recuperarás su amor al instante, le dijo la criatura justo antes de morir. Y si lo estás pensando, sí, estás en lo correcto. Este tal Neso es el centauro que aparece en la película que intenta raptar a Megara, y aunque en la cinta Hércules lo derrota y lo humilla, en el mito griego, este centauro sería el asesino indirecto del héroe, a pesar de ya estar muerto. Heracles regresó a Ecalia y raptó a Iole, otra mujer. Heracles encargó a Deyanira, su esposa, una túnica, pues la que llevaba puesta estaba ya muy estropeada. Deyanira, muerta de celos, vertió la sangre de Neso sobre la túnica de su esposo, recordando las palabras del centauro antes de morir. Pero la sangre del monstruo resultó ser un veneno mortal de devastadores efectos en Hércules. El semidios se cubrió con la túnica embarrada de sangre y su piel comenzó a quemarse al instante. El semidios se tiró al río, pero esto solamente lo empeoró, y así, incapaz de liberarse del dolor, Heracles murió sin remedio. Zeus, al saberlo, lo inmortalizó, convirtiéndolo en la constelación de Hércules, la veraniega agrupación de estrellas. ¿Qué te pareció el mito original de Hércules? Sin duda, mucho más oscuro que la película de Disney, sobre todo el hecho de que Hera es representada como una madre orgullosa y cariñosa en la película, mientras que era la villana en el mito, no Hades. Y mientras que en la cinta Hércules pelea por el amor de Megara, en el mito lucha por traerla de vuelta a la vida después de que él mismo la haya matado por un ataque de ira. Comenta abajo qué opinas sobre este fascinante mito y si aprendiste algo sobre la historia real de Hércules. Si el video te gustó, por favor dale like. Si así lo deseas, haz clic en el botón unirse. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo video o cada vez que hago un directo en vivo. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Spotify, cuyos links encuentras en la descripción, así como mi correo electrónico. Si quieres comprar mi novela Demonios de Luna Llena, el link lo encuentras abajo en la descripción o puedes buscarla en amazon.com.mx. Hay entregas a todo el mundo. Esto fue El Grimorio de Riggs, Hércules, mito contra película. Nos vemos en la oscuridad.